La lluvia caía a cántaros sobre el rocoso yermo. La pequeña criatura se arrastró hacia adelante, dejando un rastro de sangre oscura sobre el barro. Sus escamas plateadas estaban agrietadas y rotas en varios lugares. Un ala colgaba en un ángulo extraño, claramente dañada e inservible. La cría no había comido en 6 días. Verdora 7 no era un mundo amable. El planeta se asentaba en el límite del espacio conocido, donde 3 territorios alienígenas diferentes se encontraban en una tregua incómoda. La mayoría de las especies evitaban este lugar. El clima era violento. Los animales locales eran agresivos. El suelo mismo parecía hostil a la vida. Pero algunas criaturas no tenían elección sobre dónde vivir. La cría de dragón tropezó de nuevo y cayó con fuerza contra una roca afilada. El dolor recorrió su pequeño cuerpo. Emitió un débil chirrido que nadie oiría. La tormenta se tragó todo ruido excepto los truenos y el viento. Los ojos de la criatura comenzaban a cerrarse. El frío se le colaba en los huesos. Hacía 3 semanas. La cría tenía una familia. Su madre la había mantenido caliente. Sus hermanos habían jugado juntos en la cueva de anidación. Luego llegaron los dragones mayores. Lucharon por el territorio. Los recursos escaseaban esta temporada. Los adultos se volvieron desesperados y violentos. Durante el caos, la cría se separó. Huyó a ciegas hacia el desierto. Cuando intentó regresar, las zonas de anidación estaban abandonadas. Todos habían huido o muerto. La cría no entendía de política ni de supervivencia. Solo sabía que estaba sola y moribunda. A través de la lluvia torrencial, algo llamó su atención. Luz artificial que no parpadeaba como un relámpago. La criatura levantó la cabeza con enorme esfuerzo. A lo lejos, quizá a medio kilómetro, se alzaba un grupo de edificios. Eran estructuras sencillas de metal y hormigón. Altas vallas las rodeaban. El calor subía por las rejillas de ventilación de los tejados. La cría conocía otras especies por la memoria genética transmitida a través de los linajes de los dragones. Sabía que la mayoría de los seres temen a los dragones. Vieron dientes, garras y escamas y asumieron el peligro. Dispararon primero y nunca hicieron preguntas. Pero la cría no tenía otra opción. Moriría allí fuera, bajo la lluvia. Al menos cerca de los edificios, podría haber calor. Tal vez refugio. Tal vez un final rápido sería mejor que una congelación lenta. La criatura se arrastró de nuevo hacia adelante. Cada metro le llevaba minutos. Su visión se nubló. Las luces parecían danzar y dividirse en múltiples copias. El tiempo perdió su sentido. David Hayes terminó de asegurar las cajas de suministros en el almacén 3. Su turno casi había terminado. Mañana, otro soldado llegaría para tomar el relevo durante 2 semanas mientras David disfrutaba de la licencia de rotación. Lo esperaba con ansias. El puesto de avanzada Delta 9 era la misión más solitaria del cuerpo fronterizo. Una persona mantenía una estación de investigación mientras los sistemas automatizados recopilaban datos ambientales. La mayoría de los días, David no veía más que rocas, lluvia y alguna que otra violenta tormenta de polvo. Se puso su chaqueta impermeable y salió para realizar la revisión perimetral vespertina. El protocolo exigía una inspección visual de la valla 2 veces al día. A veces, los animales intentaban excavar bajo las barreras. Los sensores de movimiento funcionaban bien, pero no eran perfectos. La lluvia le golpeó la cara de inmediato. David se subió la capucha y encendió la linterna. Recorrió el sendero familiar alrededor del complejo. Todo parecía normal. Los generadores zumbaban constantemente. La valla no mostraba daños. Estaba a punto de volver al interior cuando su luz iluminó algo cerca de la puerta este. Una figura yacía desplomada en el barro justo fuera de la barrera. David se acercó. Su primer pensamiento fue que los escombros de la tormenta se habían acumulado contra la valla. Entonces, la figura se movió ligeramente. El entrenamiento de David se activó de inmediato.
Sacó un escáner y buscó amenazas. El dispositivo mostró una forma de vida. De tamaño pequeño, con la temperatura corporal bajando rápidamente. No se detectaron armas. David abrió la puerta con cuidado y se acercó. Su linterna iluminó escamas plateadas cubiertas de barro y sangre. Una cría de dragón, no más grande que un perro grande, yacía apenas respirando frente a él. David había visto fotos de dragones en los materiales informativos básicos. Estaban clasificados como megapa peligrosos. El primer contacto con dragones adultos había sido malo hacía 70 años. Desde entonces, los humanos mantenían las distancias. Los dragones hacían lo mismo. Pero este no era un adulto. Era un niño muriendo solo en una tormenta. Dot. La familia de David había criado ganado en una colonia agrícola antes de que él se uniera al ejército. Recordaba haber encontrado animales heridos de niño. Recordaba a su madre diciendo que todas las criaturas merecen amabilidad, especialmente cuando estaban indefensas. El protocolo decía reportarse y mantener distancia. El protocolo decía que los dragones eran peligrosos. David se arrodilló en el lodo y tocó suavemente el cuello de la cría. El pulso de la criatura era débil e irregular. Su respiración era entrecortada. Un ala estaba claramente rota. Cortes profundos marcaban su cuerpo. Este dragón moriría en una hora sin ayuda que él miró hacia atrás al puesto de avanzada. Nadie sabría si rompió el protocolo. El siguiente barco de suministros no llegaría por 3 semanas. Las comunicaciones se limitaban a los canales de emergencia únicamente. David estaba solo allí afuera con solo su conciencia para responder a las crías. El ojo de la cría se abrió ligeramente. Miró a David con una expresión que parecía contener tanto miedo como esperanza desesperada. Esa mirada lo decidió todo. David deslizó cuidadosamente sus brazos bajo el cuerpo del pequeño dragón. La criatura era más pesada de lo que parecía, probablemente 80 kilogramos. La levantó lentamente, tratando de no causar más dolor. La cría emitió un sonido débil, pero no se resistió. Parecía entender que esto era ayuda, no daño. David cargó al dragón moribundo a través de la puerta, a través del complejo, hasta el almacén, donde las luces eran cálidas y la lluvia ya no podía alcanzarlos. No tenía ni idea de qué estaba haciendo ni de qué sucedería después. Solo sabía que no podía dejar que esta criatura muriera sola en el barro. A veces, la decisión correcta también era la más peligrosa. David Hayes acababa de tomar esa decisión. El almacén olía a metal y a productos de limpieza. David colocó a la cría de dragón sobre una pila de mantas térmicas que había extendido por el suelo. Las luces de emergencia proyectaban un suave resplandor sobre todo. La criatura temblaba a pesar del calor. Su respiración sonaba extraña, entrecortada e irregular. David corrió al puesto médico y cogió el botiquín de primeros auxilios. Sus manos se movieron rápidamente, sacando suministros. Vendajes, antiséptico, analgésicos. Nada de eso estaba diseñado para dragones. No tenía ni idea de si la medicina humana funcionaría siquiera en esta criatura. Pero hacer algo se sentía mejor que no hacer nada. Dot se arrodilló junto a la cría y examinó las heridas. 3 cortes profundos en el costado aún sangraban. El ala rota tendría que ser inmovilizada. Oscuros moretones cubrían sus patas. David trabajaba con cuidado, limpiando cada herida con movimientos suaves. El dragón se estremeció, pero no se apartó. Sus grandes ojos seguían cada acción de David. La base de datos médica tenía una sección sobre xenobiología. David la abrió en su tableta y buscó información frenéticamente. La fisiología del dragón figuraba como incompleta. La mayoría de los datos provenían de especímenes muertos estudiados décadas atrás. Fue mejor que nada haber aprendido que los dragones tenían una rápida capacidad de curación si recibían una nutrición adecuada. Su química corporal era tan similar a la de los reptiles terrestres que algunos medicamentos podían funcionar.
La regulación de la temperatura era crucial para los dragones jóvenes. El frío podía matarlos en cuestión de horas. David le administró un analgésico suave a la mitad de la dosis recomendada para una criatura de ese tamaño. Vendó las heridas con minuciosa precisión, como su madre le había enseñado a vendar las heridas de los animales de granja. El ala rota fue más complicada. Confeccionó una férula para los soportes médicos y la aseguró con el mayor cuidado posible. La cría emitió suaves sonidos durante este proceso, entre gemidos y chirridos. Cuando terminó el trabajo médico, David se recostó y estudió a su inesperado paciente. El dragón era realmente hermoso. Sus escamas eran de un gris plateado, como metal pulido. Pequeñas crestas recorrían su columna vertebral. Sus ojos eran inteligentes y atentos, no como los de un animal, sino como algo más. Alguien más. David se dio cuenta de que estaba exhausto. Miró la hora y vio que habían pasado 2 horas. Su estómago le recordó que se había saltado la cena. Se levantó y caminó hacia el almacén de alimentos. Las raciones militares no eran emocionantes, pero mantenían a una persona con vida. Agarró un paquete de comida y lo calentó rápidamente mientras comía. Notó que el dragón lo observaba. Esos ojos seguían cada movimiento cuando David se llevó la comida a la boca. La mirada de la cría la siguió con evidente interés. Estaba hambriento cuando lo encontró. La medicina por sí sola no lo salvaría. David abrió otro paquete de comida y se acercó con cuidado. El dragón se tensó, pero no intentó alejarse. David le ofreció un trozo de barra de proteína. La cría lo olió con cautela y luego abrió la boca. Se veían pequeños dientes afilados. David colocó la comida dentro. El dragón masticó lentamente al principio, luego con más entusiasmo. Tragó saliva y miró a David con clara expectación. David rió a pesar de todo. Partió más trozos y se los dio de comer uno a uno. La cría comió con cuidado, sin morder ni morder. Parecía entender que David estaba siendo amable. Tras terminar 3 paquetes completos de comida, el dragón parecía más alerta. El color estaba volviendo a sus escamas. El temblor había cesado. Cambió de posición ligeramente y emitió un sonido como el ronroneo bajo y rítmico de un gato. David acercó una caja y se sentó cerca. Habló mientras el dragón descansaba. Hablar en voz alta le ayudó a organizar sus ideas. Le explicó dónde estaban. Describió el puesto de avanzada Delta 9 y su propósito. Le contó al dragón sobre la tierra y las colonias agrícolas y por qué se había unido al cuerpo fronterizo. Se sentía extraño hablar con una criatura que probablemente no entendía el lenguaje humano, pero los dragones parecían escuchar. Sus ojos no se apartaban de su rostro. Los días transcurrían con una cuidadosa rutina. David cumplía con sus tareas habituales en horario normal. Enviaba informes estándar al mando. Todo parecía normal desde fuera, pero siempre que tenía tiempo libre, regresaba al almacén donde estaba escondido el dragón. La cría sanó con una rapidez sorprendente. En una semana, las heridas se habían cerrado, dejando cicatrices finas. El ala aún estaba estriada, pero el dragón podía moverse con cuidado por el almacén. Seguía a David a todas partes, permaneciendo cerca como una sombra. Cuando David se sentaba, el dragón se acomodaba a su lado. Cuando David trabajaba con el equipo, la criatura lo observaba con evidente curiosidad. David empezó a enseñarle comunicación sencilla. Señalaba objetos y decía sus nombres. El dragón no podía hablar, pero parecía entender. Cuando David sostenía comida y decía la palabra, los ojos del dragón se iluminaban. Cuando David se señalaba a sí mismo y decía su nombre repetidamente, el dragón emitía un sonido que era casi como intentar copiarlo. Al 10º día, ocurrió algo extraordinario. David estaba sentado en el suelo almorzando y leyendo un manual técnico. El dragón yacía a su lado, con la cabeza apoyada en las patas delanteras. De repente, David sintió algo en la mente. No eran exactamente palabras, sino más bien sensaciones e imágenes.
Se vio a sí mismo a través de los ojos del dragón. Sintió una gratitud tan fuerte que le oprimió el pecho. Sintió confianza y afecto. David miró a la cría en estado de shock. El dragón le devolvió la mirada con lo que solo podría describirse como una sonrisa. Su boca se abrió ligeramente, dejando ver la lengua. La sensación regresó, ahora más fuerte. Seguridad, familia, hogar. David comprendió entonces que los dragones no eran solo animales inteligentes. Eran seres telepáticos que podían compartir pensamientos y emociones. Esto lo cambió todo. Extendió lentamente la mano y la colocó sobre la cabeza del dragón. La criatura se inclinó ante el tacto, cerrando los ojos. David sintió que la conexión se profundizaba. Envió sus propios sentimientos de vuelta. Cuidado, protección. Ya no estás solo. El ronroneo del dragón se hizo más fuerte. David decidió que la criatura necesitaba un nombre. Pensó en esas escamas plateadas. El color de la ceniza después de que un fuego se haya extinguido. Simple y apropiado. Dot. Pronunció el nombre en voz alta. El dragón abrió los ojos y la conexión se encendió con reconocimiento y alegría. Un nombre significaba identidad. Significaba pertenencia. Significaba que alguien se preocupaba lo suficiente como para hacerte real. 3 semanas lo transformaron todo. La cría de dragón a la que David había llamado As ya no estaba moribunda e indefensa. La criatura había crecido notablemente, ahora del tamaño de un humano adulto. Sus escamas brillaban de salud. El ala rota se había curado lo suficiente como para que As pudiera doblarla correctamente contra su cuerpo. Y lo más importante, la conexión telepática entre humano y dragón se fortalecía cada día. David ya no se sentía solo en el puesto Delta 9. Cada mañana, al despertar, As esperaba cerca de sus aposentos. El dragón había aprendido la rutina diaria. Sabía cuando David revisaba el equipo. Entendía cuando necesitaba enviar informes. As permanecía en silencio durante esos momentos, escondido en la bahía de almacenamiento donde los sensores no lo detectarían. Pero durante las horas libres, se comunicaban de maneras que David jamás imaginó posibles. As proyectaba imágenes directamente en la mente de David. Cosas simples al principio. Un recuerdo de volar antes de que se rompiera el ala. El sabor de alguna fruta alienígena del territorio natal del dragón. Sentimientos de miedo cuando los dragones mayores luchaban. David aprendió a enviar imágenes. Le mostró a As fotos de la tierra de sus recuerdos. Campos verdes, océanos, la granja de su familia. El dragón lo absorbía todo con fascinación. As parecía especialmente interesado en los recuerdos de la infancia de David, donde cuidaba animales. El dragón comprendió que la bondad de David no era accidental. Provenía de su crianza. A través de su conexión, David aprendió fragmentos de la historia de los dragones. La especie de acera antigua, mucho más antigua que la humanidad. Vivían en docenas de mundos a lo largo de esta región del espacio. Los dragones eran telépatas naturales que se comunicaban a través de pensamientos y emociones compartidas. Esto los hacía parecer impredecibles para otras especies que dependían del lenguaje hablado. Los malentendidos conducían al conflicto. El conflicto conducía al miedo. El miedo conducía a la violencia. El número de dragones ha ido disminuyendo durante generaciones. Necesitaban condiciones específicas para anidar con éxito. A medida que otras especies se expandían por la galaxia, esos lugares seguros desaparecieron. Los dragones se convirtieron en refugiados en sus propios territorios, obligados a mundos cada vez más hostiles como Verdora. 7 en la colonia de As estaban desesperados. La comida escaseaba. Las cuevas de anidación estaban abarrotadas. Cuando un grupo rival los desafió por los recursos, los adultos lucharon en lugar de huir. Durante el caos, crías como As fueron abandonadas o se perdieron. La mayoría probablemente murió. As sobrevivió solo porque encontró a David. Este conocimiento lo abrumó.
Ahora comprendía que la criatura que dormía en su almacén formaba parte de algo mucho más grande y trágico que una cría huérfana. Pero no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Solo era un especialista en logística de suministros en un puesto remoto. Carecía de autoridad y de conexiones con quienes tomaban decisiones importantes. Lo que tenía era a As, y eso tendría que bastar por ahora. La inteligencia del dragón se hacía más evidente a diario. As aprendió a reconocer palabras escritas en pantallas y etiquetas de equipos. La criatura no podía leer con el sentido humano, pero memorizaba símbolos y los asociaba con significados que David compartía telepáticamente. As comenzó a comprender la tecnología humana. El dragón observaba a David reparar equipos con intensa concentración, absorbiendo su funcionamiento. Una tarde, una fuerte tormenta inutilizó uno de los sensores perimetrales. David salió a arreglarlo, y As lo siguió a pesar de la lluvia. El dragón no podía ayudar con las reparaciones, pero quería estar cerca de David. Mientras David trabajaba, su llave inglesa se resbaló y cayó al barro. Antes de que pudiera alcanzarla, As la recogió con cuidado en su boca y se la devolvió. David sintió orgullo irradiando del dragón. Quería ser útil para contribuir de alguna manera. Esa noche, David tomó una decisión. Activó su grabadora de registro personal, algo que rara vez usaba. Necesitaba documentar lo que estaba sucediendo allí. Si algo salía mal, si lo pillaban rompiendo el protocolo, al menos habría un registro de por qué lo hizo. Habló directamente a la cámara. Explicó cómo encontró a As. Describió el proceso de curación y el vínculo que se estaba formando. Habló sobre la telepatía de los dragones y su historia, tal como As la había compartido. Dejó claro que todo lo que aprendió contradecía los informes oficiales que clasificaban a los dragones como animales peligrosos sin mente. David terminó la grabación con una simple declaración. Si la inteligencia y la emoción hacían a un ser digno de protección, entonces los dragones lo eran por completo. No se disculparía por salvar la vida de As. La mañana siguiente trajo problemas inesperados. David estaba revisando los horarios de suministro cuando se activó el sistema de comunicación. Transmisión prioritaria entrante. Se le encogió el estómago. Los mensajes prioritarios eran escasos en el puesto Delta 9, así que abrió el canal. El rostro de una mujer apareció en la pantalla. Vestía uniforme de comandante del cuerpo fronterizo. Su expresión era profesional, pero cansada. Se identificó como la comandante Rebecca Stone. Lideraba un equipo de inspección que llegaría al puesto Delta 9 de enero de 1948 horas. Procedimientos de evaluación estándar. Nada de qué preocuparse. David sintió que el pánico crecía. As había crecido demasiado como para esconderse fácilmente. La bahía de almacenamiento sería inspeccionada. El equipo de la comandante Stone descubriría al dragón de inmediato. David enfrentaría graves consecuencias por romper el protocolo. Peor aún, probablemente se llevarían a As para estudiarlo o algo peor. David cerró el canal de comunicación y permaneció en silencio. Su mente repasaba las opciones. Podría intentar sacar a As antes de la inspección, pero ¿a dónde iría el dragón? A la naturaleza salvaje que casi lo mató una vez. Podría confesarse ahora y esperar clemencia, pero las reglas militares eran estrictas. Podría huir, abandonar su puesto, pero eso empeoraría todo. As debió de percibir la angustia de David a través de su conexión. El dragón apareció en la puerta, moviéndose con sorprendente silencio para algo tan grande. As proyectaba preocupación y confusión. ¿Qué pasaba? David miró a su inesperado amigo. Comprendió que, pasara lo que pasara, no abandonaría a As. Ni al protocolo, ni a las normas, ni al miedo. Había tomado una decisión al cargar a una cría moribunda bajo la lluvia. Ahora se mantendría fiel a esa decisión. Extendió la mano y tocó el cuello escamoso de As. El dragón se acercó más, ofreciéndole consuelo. David sintió que el vínculo telepático se fortalecía. Afrontarían lo que viniera.
48 horas pasaron más rápido de lo que David deseaba. Dedicó ese tiempo a preparar a Aas para lo que pudiera suceder. A través de su conexión telepática, le explicó que llegarían otros humanos. Algunos podrían tener miedo. Otros podrían reaccionar con hostilidad. Aas necesitaba mantener la calma, pasara lo que pasara. El dragón comprendió más de lo que David esperaba. Aas proyectó imágenes que mostraban que la especie dragón ya había lidiado con seres asustados antes. El miedo llevaba a la violencia. La violencia llevaba a la muerte. Aas no lucharía a menos que David estuviera en peligro. El dragón dejó clara esa promesa con sentimientos más fuertes que las palabras. David limpió el puesto de avanzada a fondo. Organizó los registros de suministros. Hizo que todo pareciera profesional y apropiado. Todo excepto el dragón durmiendo en la bahía de almacenamiento 3. No había forma de ocultarlo. La nave de transporte llegó exactamente a la hora prevista. David observó desde la plataforma de aterrizaje cómo tocaba tierra. La escotilla trasera se abrió y 4 personas se fusionaron. La comandante Rebecca Stone lideró el grupo. Era más baja de lo que David esperaba, con ojos agudos que parecían notarlo todo. Detrás de ella venían 2 soldados con cajas de equipo y un especialista civil que parecía nervioso por estar en verdora. 7. David saludó como es debido. La comandante Stone le devolvió el saludo con la eficiencia que demostraba la práctica. Ella lo estudió un momento antes de hablar. Su voz era firme pero no cruel. Presentó a su equipo y explicó el proceso de inspección. El procedimiento estándar. Revisarían todos los sistemas, revisarían los registros, evaluarían las condiciones de vida. Tomaría la mayor parte del día. David debía continuar con las operaciones normales y responder a las preguntas que fueran necesarias. Ese David tenía la boca seca. Recibí las órdenes y los condujo hacia el edificio principal. Su mente le gritaba que confesara de inmediato, pero el miedo lo mantuvo en silencio. Tal vez extrañarían a Aas de alguna manera. Tal vez ocurriera un milagro que, en un milagro, llegara. Llevaban 2 horas de inspección cuando uno de los soldados fue a revisar la base de almacenamiento. David oyó el grito de alarma del hombre a 3 habitaciones de distancia. Se le paró el corazón. Fue entonces cuando corrió hacia la bahía de almacenamiento con el comandante Stone pisándole los talones. Llegaron y encontraron al soldado retrocediendo, con el arma desenfundada. A través de la entrada abierta, David pudo ver a Aas. El dragón se había alzado por completo, pareciendo más grande, en una postura defensiva. Sus ojos estaban fijos en el soldado armado. La comandante Stone levantó la mano de inmediato. Le ordenó al soldado que bajara el arma, pero que estuviera listo. Su voz transmitía una autoridad que atravesaba el pánico. Miró a David con una expresión que exigía una explicación. David se interpuso entre el soldado y Aas. El dragón lo reconoció y se relajó un poco. A través de su conexión, David sintió el miedo y la confusión de Aas. Humanos extraños con armas. Donji. Pero la confianza en David seguía siendo absoluta. David encontró su voz. Se lo explicó rápidamente. Les contó cómo encontró a Aas moribundo en la tormenta, cómo eligió ayudar en lugar de seguir el protocolo, cómo descubrió que los dragones eran telepáticos e inteligentes. No omitió nada. Sus palabras se atropellaban con desesperación. La comandante Stone escuchó sin interrumpir. Su rostro no revelaba nada. Cuando David terminó, el silencio inundó la bodega. Los demás miembros del equipo parecían conmocionados. La nerviosa especialista civil parecía fascinada en lugar de asustada. Stone se acercó lentamente. Estudió a Aas con la atención minuciosa de quien evalúa una situación táctica. El dragón permanecía completamente inmóvil, proyectando calma a través de la conexión con David. Stone notó las heridas cicatrizadas, la férula que le habían quitado del ala, el área de descanso organizada que David había creado. Le hizo preguntas directas a David. ¿Podría el dragón entenderlos? ¿Podría comunicarse?
¿Era peligroso? ¿Había habido algún comportamiento agresivo? David respondió con sinceridad. Sí a la comprensión. Sí a la comunicación telepática. No al peligro a menos que se le provocara. As había sido siempre amable a pesar de tener todas las razones para temer a los humanos. Stone se volvió hacia su equipo. Les ordenó asegurar la zona y no decir nada sobre este descubrimiento hasta que ella decidiera cómo proceder. Los soldados parecían incómodos, pero obedecieron. Un especialista civil preguntó si podía estudiar al dragón. Stone lo detuvo de inmediato con una mirada penetrante. Caminó hacia un rincón más tranquilo y activó su dispositivo de comunicación seguro. David no pudo oír la conversación, pero duró casi 20 minutos. Se apretó contra David durante la espera, buscando consuelo. David acarició las escamas del dragón y le envió pensamientos tranquilizadores. Cuando la comandante Stone terminó su llamada, su expresión era sombría. Desactivó el dispositivo de comunicación y se acercó a David. Lo que dijo a continuación lo cambió todo. La administración colonial había clasificado a los dragones como fauna peligrosa hacía 70 años, tras un desastroso primer contacto. Desde entonces, la política oficial los consideraba amenazas que debían evitarse o eliminarse. Pero recientemente, los ataques atribuidos a dragones habían aumentado. Colonias de 3 mundos habían reportado daños y bajas. La presión política aumentaba para autorizar acciones militares contra las poblaciones de dragones. Stone había recibido la orden de investigar estos ataques. Ese era el verdadero motivo de su visita de inspección. El mando sospechaba que algo más complejo estaba ocurriendo, pero no tenían pruebas. Nadie se había comunicado con éxito con dragones para conocer su perspectiva hasta ahora. Stone miró a As y luego a David. Tomó una decisión que pondría en riesgo su carrera. Le dio a David 48 horas para demostrar que los dragones podían coexistir pacíficamente con los humanos. Si lo lograba, ella llevaría esa evidencia a sus superiores y lucharía por cambios en la política. Si fallaba, o si mostraba alguna agresión, no tendría más remedio que seguir las órdenes y asegurar a la criatura para investigación militar. David sintió alivio y terror a partes iguales. 48 horas para cambiar 70 años de miedo e incomprensión. Parecía imposible, pero entonces As dio un paso al frente. El dragón pasó junto a David y se acercó directamente a la comandante Stone. La mujer se tensó, pero se mantuvo firme. As bajó la cabeza en un gesto que claramente no era amenazante. Entonces el dragón hizo algo notable al proyectar un mensaje telepático, no solo a David, sino también al exterior, tratando de alcanzar a Stone. La comandante jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. Estaba sintiendo la conexión. Probablemente el primer humano, además de David, en experimentar la telepatía de los dragones. As le mostró imágenes. Crías de dragón muriendo de hambre. Zonas de anidación destruidas por la expansión industrial. Dragones adultos intentan recuperar a sus crías perdidas de territorios coloniales que reciben disparos, defendiéndose desesperados. Los ataques no fueron agresiones. Fueron intentos de rescate por parte de padres aterrorizados. La comandante Stone se quedó paralizada mientras las imágenes se desvanecían. Las lágrimas corrían por su rostro. Miró a David con una expresión de horror y comprensión. La verdad era peor de lo que nadie había imaginado. Humanos y dragones habían estado en guerra durante 70 años por un trágico malentendido. Y ahora todo tenía que cambiar. La comandante Stone pasó las siguientes 6 horas trabajando con David Nas. El dragón compartió más recuerdos a través de la conexión telepática, y esta vez Stone pudo recibirlos con claridad. El especialista civil, el xenobiólogo Dr. Paul Wagner, registró todo con precisión científica. Su nerviosismo anterior se había transformado en una intensa fascinación. Las imágenes que As proyectó pintaron un panorama devastador. Hace 70 años, naves coloniales humanas habían aterrizado en un mundo llamado Terran 5. El planeta parecía perfecto.
Suelo fértil, abundante agua. Pero los humanos no se dieron cuenta de que habían construido su primer asentamiento directamente sobre un santuario de dragones. Las cuevas subterráneas fueron zonas de reproducción cruciales utilizadas durante miles de años. Cuando las máquinas de construcción irrumpieron en el sistema de cuevas, los dragones, desesperados, intentaron ahuyentar a los intrusos. Los humanos vieron monstruos agresivos. Los dragones, invasores que amenazaban a sus crías. La situación se agravó rápidamente. Varios dragones murieron a causa de disparos. En respuesta, dragones adultos atacaron la colonia, intentando forzar la evacuación. Se produjeron más muertes en ambos bandos. La administración colonial declaró hostiles a los dragones y prohibió el contacto. Las futuras colonias evitaron los territorios conocidos de los dragones, pero la galaxia era extensa y la información, incompleta. Los humanos se asentaban accidentalmente cerca de santuarios de dragones. Cada incidente repetía el mismo patrón trágico. El miedo y la incomprensión conducían a la violencia. Desde la perspectiva de los dragones, los humanos eran invasores que destruían sus hogares y robaban a sus crías. Algunas colonias incluso habían capturado dragones jóvenes, aunque por accidente. La maquinaria de construcción destapaba un nido. Los trabajadores encontraban lo que consideraban animales peligrosos y los capturaban para estudiarlos. Para los dragones, esto parecía un secuestro. El reciente aumento de ataques se debía a la desesperación. Las poblaciones de dragones estaban colapsando. Necesitaban esos santuarios para sobrevivir como especie. Los adultos estaban dispuestos a morir intentando salvar a sus hijos de lo que percibían como un exterminio sistemático. La comandante Stone escuchaba todo esto con creciente ira. No contra David ni contra As, sino por el trágico desperdicio que suponía todo aquello. Dos especies inteligentes destruyéndose mutuamente por un malentendido. Contactó de nuevo con sus superiores y presentó las pruebas. El Dr. Wagner añadió su evaluación profesional de que los dragones mostraban todos los indicadores de inteligencia sapiente y merecían protección bajo los protocolos de primer contacto. La respuesta de la administración colonial fue mixta. Algunos funcionarios se mostraron comprensivos. Otros, escépticos. A muchos les preocupaban las consecuencias políticas. Cambiar 70 años de política sería controvertido. Pero acordaron enviar un equipo diplomático para investigar más a fondo. Entonces surgieron complicaciones cuando una alerta prioritaria llegó por canales militares. Una unidad de operaciones especiales rebelde había interceptado comunicaciones sobre un dragón retenido en el puesto de avanzada Delta 9. Esta unidad operaba bajo la autoridad de una facción radical dentro del ejército que quería acciones agresivas contra los dragones. Se dirigían a Delta 9 con órdenes de capturar a As para la investigación de armas. El rostro de la comandante Stone palideció. Tenía 40 minutos antes de que llegara la unidad rebelde. No había tiempo suficiente para evacuar. No había suficientes opciones. Reunió a su equipo y les explicó la situación. Tenían que proteger a As hasta que el equipo diplomático pudiera llegar y tomar la custodia adecuada. David sintió un miedo gélido que le recorría el pecho. La investigación armamentística significaba disección. Significaba tortura disfrazada de ciencia. Miró a As y supo que prefería morir antes que permitir que eso sucediera. El dragón captó sus pensamientos y se acercó. A través de su conexión, As dejó algo claro. El dragón no dejaría morir a David, lo protegería. Si fuera necesario, As se rendiría para evitarle consecuencias. David lo rechazó de inmediato. Ahora eran familia. La familia se protegía mutuamente. El equipo del comandante Stone preparó posiciones defensivas. No era mucho. 2 soldados con armas estándar contra una unidad de operaciones especiales diseñada para el combate, pero resistirían de todos modos. Entonces As hizo algo inesperado. El dragón se movió al centro de la bodega y cerró los ojos. Sus escamas comenzaron a brillar con una luz tenue.
David sintió que la conexión telepática se expandía como ondas en el agua. As estaba transmitiendo, enviando un mensaje mucho más allá del puesto de avanzada. El doctor Wagner jadeó. Sus instrumentos detectaban señales de energía a distancias imposibles. As pedía ayuda. 10 minutos después de un intenso silencio. La nave de transporte de la unidad rebelde apareció en los sensores acercándose rápidamente. La comandante Stone dio las últimas órdenes a su equipo. Alto al fuego a menos que se les amenazara directamente. Intentar negociar. Para cuando llegó la hora del equipo diplomático, el transporte aterrizó con fuerza fuera de la valla perimetral. Las escotillas se abrieron y los soldados salieron en masa. Se movieron con precisión militar rodeando el puesto de avanzada. Su comandante, un coronel llamado Harris, exigió la entrega inmediata del espécimen de dragón. La comandante Stone se negó. Salió para recibir personalmente a Harris. Su voz era firme. El dragón estaba bajo su protección. Tenía pruebas de que los dragones eran seres inteligentes que merecían protocolos de primer contacto. Tenía órdenes de la administración colonial de mantener la custodia hasta que llegaran los diplomáticos. Harris no estaba interesado en la diplomacia. Tenía sus propias órdenes. Le dio a Stone una última oportunidad para cumplir. Cuando ella se negó de nuevo, Harris ordenó a su unidad que abrieran paso a la fuerza en el puesto de avanzada. Fue entonces cuando el cielo se llenó de alas. Dragones aparecieron de todas direcciones. No pocos, docenas de ellos. Adultos en todo su tamaño y poder. Descendieron hacia el puesto de avanzada en una formación coordinada que era claramente inteligente y decidida. Sus escamas reflejaban el sol poniente en colores brillantes. Plata, oro, rojo intenso, azul medianoche que la unidad de Harris entró en pánico. Los soldados levantaron armas en todas direcciones. El coronel gritó órdenes que nadie siguió. El miedo superó el entrenamiento, pero los dragones no atacaron. Aterrizaron en un amplio círculo alrededor del puesto de avanzada y esperaron. David podía sentirlos a través de su conexión con As. Estaban confundidos y asustados, pero habían escuchado a las crías pedir ayuda. Vinieron porque los dragones no abandonan a sus crías. Ya no. As salió lentamente. David lo siguió, manteniéndose cerca. Los dragones adultos se centraron en la cría con evidente reconocimiento. Una enorme dragona plateada, probablemente hembra, avanzó con cuidado. Bajó la cabeza y tocó las narices con ceniza. David sintió una emoción abrumadora a través de la conexión. Alivio, alegría, pena por el tiempo perdido. Esta era la madre de As. Había estado buscando durante semanas. A través de As, el dragón adulto envió un mensaje que todos los presentes percibieron de alguna manera. No querían la guerra. Querían recuperar a sus hijos. Querían lugares seguros donde vivir. Querían que los dejaran en paz. Harris aún tenía el arma en alto, pero le temblaban las manos. Observaba una información que no podía negar. No eran bestias sin mente. Eran padres protegiendo a sus familias. La comandante Stone aprovechó el momento. Dio un paso al frente y se dirigió directamente a los dragones, confiando en que As les transmitiría sus palabras. Habló de malentendidos y tragedias, de humanos que anhelaban la paz, de la posibilidad de encontrar una solución que protegiera a ambas especies. Los dragones escucharon. No confiaban fácilmente, pero estaban dispuestos a escuchar más. David estaba junto a As, con una mano apoyada en el cuello del dragón. A su alrededor, soldados humanos y dragones adultos se observaban con cansancio. Todo pendía del filo de la navaja. Un movimiento en falso podría destrozar este frágil momento. Pero David creía en la posibilidad. Creía que su decisión de salvar a una cría moribunda podría, de alguna manera, salvarnos a todos. El enfrentamiento duró 3 horas. Humanos y dragones se enfrentaban en los terrenos del puesto de avanzada mientras el sol se ponía tras las montañas lejanas. Nadie se movió agresivamente.
Nadie retrocedió. Simplemente esperaron mientras el universo decidía qué rumbo tomaría la historia. El coronel Harris finalmente bajó su arma. Aún le temblaban las manos, pero algo había cambiado en sus ojos. Miró a los dragones que los rodeaban y comprendió que la fuerza militar no serviría allí. Si comenzaban los disparos, todos morirían. Su unidad de operaciones especiales era experta, pero eran ampliamente superados en número por criaturas que podían escupir fuego y desgarrar metal con sus garras. Más importante aún, Harris podía ver inteligencia en cómo se organizaban los dragones. Colocaron exploradores en puntos altos. Mantuvieron a los dragones más jóvenes protegidos en el centro. Se comunicaban mediante sonidos y gestos que claramente eran lenguaje. Esto no era comportamiento animal. Era estrategia militar. El dispositivo de comunicación del comandante Stone se activó. El equipo diplomático había llegado a la órbita y estaba enviando una lanzadera. La llegada estimada era de 20 minutos. Stone transmitió esta información tanto a Harris como, a través de As, a los dragones reunidos. Los dragones conferenciaron entre ellos. David podía sentir fragmentos de su conversación telepática a través de su conexión con As. Los dragones adultos desconfiaban profundamente. Habían sido perseguidos y expulsados de sus hogares durante generaciones. ¿Por qué debían confiar ahora en las promesas humanas? Pero As avaló a David. La cría compartía recuerdos de bondad y sanación, de ser alimentados a mano, de palabras tiernas y protección. Un humano había elegido la compasión sobre el miedo. Quizás otros podrían hacer lo mismo. La dragona plateada, madre de As, estudió a David con intensa concentración. Se acercó a él lentamente, con cada paso deliberado. El instinto de David era correr, pero se obligó a quedarse quieto. Esta dragona podía matarlo sin esfuerzo, pero confiaba en la conexión de As con su familia. La madre dragón bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura de los ojos de David. Lo miró fijamente como si leyera su alma. Entonces hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Presionó suavemente su frente contra el pecho de David en un gesto de reconocimiento y gratitud. Comprendió que esta humana había salvado a su hijo. Aspió alegremente y se frotó contra David y la madre dragón. La cría proyectaba pura alegría a través de la red telepática. Familia reunida, seguridad restaurada. Otros dragones adultos se relajaron visiblemente. Si la madre dragón aceptaba a esta humana, seguirían su ejemplo. El círculo de dragones se dispuso a descansar. Esperarían la lanzadera diplomática. La lanzadera aterrizó en el espacio despejado más allá del puesto de avanzada. 5 personas emergieron con insignias diplomáticas formales. Los lideraba una mujer mayor llamada embajadora Chun, quien había pasado 40 años negociando tratados entre diferentes especies. Observaba a los dragones reunidos sin miedo, solo con profundo interés. La embajadora Chin se acercó primero al comandante Stone y recibió una breve sesión informativa. Luego caminó hacia los dragones con movimientos lentos y cuidadosos. Se detuvo a una distancia respetuosa y habló con claridad. Su voz transmitía la autoridad ganada con décadas de experiencia. Reconoció la tragedia de los últimos 70 años. Admitió que los humanos habían cometido terribles errores basados en el miedo y la ignorancia. No podía deshacer las muertes ni los santuarios destruidos, pero podía prometer que la humanidad escucharía ahora y trabajaría por la justicia. As tradujo para los dragones. La cría había aprendido lo suficiente sobre la comunicación humana como para superar la brecha entre el lenguaje telepático y el hablado. A través de As, los dragones respondieron. Querían 3 cosas. Primero, el cese inmediato de todas las acciones hostiles contra los dragones. Segundo, la identificación y protección de los santuarios restantes. Tercero, el regreso de todos los dragones cautivos, especialmente las crías. Si los humanos aceptaban estos términos, los dragones compartirían información sobre los mundos peligrosos donde los humanos deseaban establecerse.
Ayudarían a proteger las colonias humanas de amenazas que los humanos desconocían. Los dragones habían vivido en esta región del espacio durante miles de años. Sabían cosas que podían salvar vidas humanas. La embajadora Qin escuchó atentamente. Consultó con su equipo a través de canales de comunicación privados. Tras 20 minutos de discusión, regresó con una respuesta. La administración colonial aceptó en principio las 3 demandas. Los detalles requerirían una negociación formal, pero se priorizarían las preocupaciones humanitarias. Las acciones militares contra los dragones cesarían de inmediato. Se enviarían equipos para localizar santuarios y establecer zonas de protección. Todos los dragones cautivos serían localizados y devueltos a sus familias, a cambio de lo cual los dragones aceptarían establecer relaciones diplomáticas formales. Ambas especies establecerían protocolos de comunicación para evitar futuros malentendidos. Los dragones asesorarían sobre la ubicación de las colonias para evitar conflictos. Ofrecerían asistencia durante emergencias en mundos peligrosos. La madre dragón plateada consideró estos términos. A través de As, se comunicó con los demás adultos. David percibió el peso de su decisión. Los dragones tenían todas las razones para rechazar las promesas humanas, pero la alternativa era una guerra continua que eventualmente destruiría a ambas especies. La madre dragón finalmente respondió a través de As. Los dragones aceptarían este acuerdo con una condición. El humano llamado David Ayes debía servir como el primer enlace oficial entre las especies. Había demostrado que se podía confiar en los humanos. Entendía a los dragones de una manera que otros no. Se aseguraría de que las promesas se cumplieran. David sintió una profunda conmoción. El embajador Chun lo miró con las cejas arqueadas. El comandante Stone sonrió levemente. Esto era inaudito, pero tenía sentido. David se había convertido accidentalmente en la figura diplomática más importante en las relaciones entre humanos y dragones. El embajador Qin accedió de inmediato. David fue nombrado oficialmente enlace especial con las Naciones Dragón, reportando directamente al cuerpo diplomático de la administración colonial. Su primera tarea sería establecer los protocolos de comunicación y ayudar a localizar dragones cautivos. Se registraron acuerdos formales y se transmitieron a las autoridades pertinentes. David se sentó con As y la madre dragón. La cría estaba claramente feliz, dividiendo el tiempo entre amigo humano y padre dragón. La madre dragón proyectaba una gratitud que trascendía el lenguaje. Su hijo vivió porque un humano eligió la amabilidad. Las siguientes semanas transformaron la frontera. Los equipos trabajaron para localizar y proteger santuarios de dragones. Se encontraron 17 crías cautivas en instalaciones de investigación y regresaron con sus familias. Las colonias humanas recibieron advertencias sobre áreas que debían evitar. Los dragones comenzaron a compartir conocimientos sobre depredadores peligrosos y peligros ambientales. David dividió su tiempo entre puestos de avanzada humanos y sitios de reunión de dragones. Aprendió a comunicarse con mayor fluidez a través de la red telepática. Ayudó a resolver conflictos antes de que se intensificaran. Se convirtió en el puente que ambas especies necesitaban. Se convirtió en un joven adulto fuerte bajo el cuidado de la madre dragón. Pero el vínculo con David siguió siendo poderoso. El dragón lo visitaba con regularidad, trayendo noticias de las comunidades de dragones y simplemente pasando tiempo con un humano que le había salvado la vida. 6 meses después de aquella noche lluviosa en la que David encontró una cría moribunda. Se encontraba en un acantilado con vistas a un santuario de dragones restaurado. Cientos de dragones anidaban en las cuevas de abajo. Las crías jugaban bajo la atenta mirada de los adultos. Este lugar había estado casi abandonado. Ahora prosperaba bajo protección formal. As aterrizó junto a David, con las alas completamente curadas y poderosas. El dragón proyectaba satisfacción y orgullo. Esto era lo que había creado un acto de bondad. Esto era lo que sucedía cuando alguien elegía la compasión al miedo. David miró a su amigo y sonrió.
Pensó en aquella noche tormentosa, en la decisión de llevar a una criatura moribunda a un lugar seguro a pesar del protocolo y el sentido común. Esa decisión le había parecido insignificante en ese momento, solo una persona ayudando a un animal, pero pequeñas decisiones podían cambiarlo todo. Un soldado con un corazón de oro había salvado accidentalmente a dos especies de destruirse mutuamente. Había demostrado que lo mejor de la humanidad no eran nuestras armas ni nuestra tecnología. Era nuestra capacidad de ver el sufrimiento y elegir ayudar. Mirar algo diferente y peligroso y aún así reconocer a un niño que necesitaba ser salvado. Se acercó y compartió un pensamiento simple. Hogar, familia para siempre. David posó la mano en el cuello escamoso del dragón. Algunos vínculos trascendían especies y circunstancias. Algunas amistades se forjaban bajo la lluvia y la desesperación, y se convertían en algo capaz de cambiar la galaxia. Había encontrado a As. As lo había encontrado a él.